¿Recuerdas la primera vez que fuiste a la playa? Yo no, era muy pequeña, pero me gusta imaginarlo. Ir del campo o la ciudad a la playa por primera vez es un cambio de ecosistema muy brusco. Ves descender todo el azul del cielo hasta tus pies. Hay un olor extraño que no logras identificar. El viento te molesta y no traes zapatos porque tu madre te los quitó. Sientes una textura incómoda en los dedos, en la cara y entre tantas molestias empiezas a llorar o a reír. No sé, eso depende de ti. Los cubanos tenemos un vínculo especial con el mar. Somos isleños. El mar nos ata a la tierra. Y aunque a algunos les provoque rabia o enamoramiento, estoy casi segura de que a todos nos provoca un extraño sentimiento de nostalgia. Hoy los invito a regresar juntos al mar, a Guardalavaca, la primera playa que visité en mi vida. Nos vamos para la playa. Nos vamos para la playa. Es un viaje a la playa low cost. No se van a pensar que no, yo me voy para un hotel. No. En este canal no hay monetización, en este canal no hay nada. Somos gente humilde. Pero esta es una forma muy tradicional, yo diría, de ir a la playa en Cuba. Y se los voy a estar explicando durante todo el día de hoy. Vamos a la playa Guardalavaca. Es una de las playas más conocidas de Cuba. Voy a estar allá solamente por un día, menos de un día, unas horas prácticamente. Son las 7:30 de la mañana ahora, la guagua sale a las 8 y seguro regresamos a eso de las 4. Miren el mochilón que traigo. Todo eso se lo voy a mostrar cuando lleguemos allá. Bueno, aquí para ir a la playa hay distintas maneras, ¿no? Las personas que tienen sus carros, van en sus carros. Puedes ir además, hay transporte para allá, pero el transporte suele ser un poco caro o difícil de conseguir. Entonces, si tú quieres ir solamente un día a la playa, podría ser arriesgado, aunque se hace. Hay personas que lo hacen y yo en algún momento lo he hecho. Pero actualmente es un poco arriesgado irte para la parada del 18 Planta, que es de donde salen las cosas para allá, coger un transporte para llegar a Guardalavaca y después, como viras, nadie te asegura que tú vayas a tener en qué virar. Entonces por eso hay personas que organizan viajes, o sea, ellos rentan una guagua completa y empiezan a buscar personas para llenarla. Y hay una amiga que te dice, oye, mi tía está organizando un viaje a la playa, ¿quieres ir? Y tú le dices, perfecto, ¿cuánto es? 2.300 pesos, incluye el almuerzo en no sé dónde. Tú dijiste, bueno, para cómo están las cosas, que te incluye un almuerzo, está bueno. Ahora voy corriendo porque ya es un poco tarde al lugar donde pactamos que nos íbamos a encontrar todos para ya salir para la playa. Es decir, allí van a ver unas 20 personas tal vez que yo no conozco, pero que ya solamente vamos a emplear el mismo transporte. Y esto me parece algo súper peculiar. Yo no sé si en otras partes del mundo se haga, pero aquí es muy común. Guardalavaca se encuentra aproximadamente a 58 kilómetros del centro de la ciudad de Holguín y en dependencia del vehículo en el que vayas, te puedes demorar 1 hora, hora y media o mucho menos incluso. Ya estamos en Guardalavaca. Este es el bulevar. Sí, es un bulevar. Por aquí hay como tiendas donde venden ropa artesanal. No sé los precios, voy a ver si les averiguo los precios. Y pues nada, al bajar está ya la playa. Por aquí también hay unos restaurantes, hay como una especie de cafeterías donde venden hamburguesas, café, bebidas supongo. Y es aquí también donde vamos a almorzar, lo que eso ya es un poquito más tarde. Pero lo primero que se hace al llegar a Guardalavaca es bajar a la playa a buscar un lugar en el que asentarte durante el resto del día, ya sea un árbol o una sombrillita. Y déjame decirte que en verano o durante los fines de semana las personas que se quedan con los mejores sitios son las que llegan a las 7 de la mañana o incluso antes. En Cuba, las playas de la costa norte son de arenas blancas, como es el caso de Guardalavaca, que se encuentra en Holguín, y las de la costa sur son de arenas más oscuras. Guardalavaca para mí es una buena playa, es una de las mejores playas que tiene Cuba, estoy bastante segura, pero no es mi favorita. Porque casi siempre hay mucha gente, es un destino turístico bastante popular dentro de Holguín y dentro del país.
Y por eso aquí no importa prácticamente la época del año en la que vengas. Aquí siempre hay muchas familias, muchas personas, ya sean turistas de otros países o locales. Esta playa es súper visitada. Y a mí me gustan más los lugares más tranquilos, pero como playa, como lugar es muy bueno. Si eres turista y quieres venir a esta playa, yo te recomiendo que te rentes en una casa de un cubano. A la entrada está lleno de edificios de personas que rentan. Y yo te recomiendo eso antes que venir a un hotel. Hay varias zonas de baño dentro de esta playa. Se divide también un poco por los hoteles que hay. Por ejemplo, el primer hotel es Las Brisas. En la parte... Se me cayó la florecita. En la parte de Las Brisas casi siempre hay menos personas porque lógicamente están más alejados de la zona pública. Y bueno, es un truquito irse para allá cuando vienes en guagua, como vine yo, que no estoy en ningún hotel, no estoy hospedada en ningún lado, no estoy en una casa. La parte de Las Brisas puede ser una buena zona para bañarte porque, como te digo, hay menos personas. El día está un poco nublado y eso me alegra porque aquí el sol es terrible, es muy agresivo y así se pasa mejor, aunque ya yo me eché protector solar, tranquilos. Ahora vamos a comernos una hamburguesa y tomarnos un café en uno de los establecimientos que hay por aquí. Les voy a contar los precios y les voy a mostrar los productos por si vienen por aquí, que tengan una referencia sobre este tema. En el bulevar hay una construcción en forma de círculo que se divide con varios servicios gastronómicos. Ofertan desde bebidas variadas, brochetas, hamburguesas o cafés. Nosotros nos sentamos en una de las partes más tranquilas y vean lo que sucedió. Bueno, después de más de media hora esperando que nos atendieran en una de las cafeterías del bulevar, yo fui y le pregunté a la dependienta, ¿sabes? Para hacer el pedido, para decirle las cosas que íbamos a pedir porque solo habíamos tres mesas. Ella me dijo, no, tienen que esperar a que yo vaya allí a tomarles el pedido, a que yo me desocupe. No pasó. Llegaron otras mujeres hace un momento y las empezó a atender a ellas y a nosotros no. Y nosotros, mira tú. ¿Qué es esto, Un campo de golf. Destruido, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Mira! Está lloviendo. Bueno, llovió un poquito. Ya no está cayendo nada. Pero miren qué útil mi camisa. Esto es lo más típico que tú vas a ver en una playa cubana. Familias alrededor de un árbol con todas sus cositas en el piso, sus sabanitas, una telita vieja que yo traje. Y aquí te sientas a descansar en lo que te decides a meterte a la playa. El día de hoy ha estado súper nublado y yo me alegro porque yo no quiero quemarme, mi amor. Yo no quiero quemarme por nada del mundo. Les muestro rápido todo lo que traía en mi mochila para que lo tengan en cuenta si van a viajar y no se les quede nada. Protector solar, porque aquí el sol no perdona. Toallas para cuando salgas con frío de la playa. Agua, tienes que estar hidratado siempre. Toallitas húmedas porque ten en cuenta que no te vas a poder bañar con agua dulce hasta que llegues a tu casa. Power banks que me hicieron muchísima falta porque el teléfono se me descargó y tenía que seguir grabando. Una bolsita de Temu con ropa interior por si acaso, mi vida. Además, una camisa para el sol porque nunca es protección suficiente. Además, esto me sirvió para cuando empezó a llover. Algo positivo que he visto es que a lo largo de la playa hay muchos... ¿cómo se llama eso? ¿No se echa la basura? No, eso tiene un... Contenedores de basura. Y eso es bueno porque evita que... Hay un perrito delante de mí. Evita que las personas echen o que al menos tengan dónde echar las basuras. No evita que las personas las echen en la playa, pero sí les brinda una opción de dónde deberían echarla. Aunque por aquí estoy viendo que
No pasa. Miren un perrito. Hay muchos perritos también. Hay muchos perritos por ahí. Miren, en este video se ven varios contenedores en solamente un pedacito de la playa. Me alegra mucho que hayan puesto tantos contenedores porque aunque hayan personas irresponsables, siempre hay algunos que tenemos conciencia y que agradecemos que existan. Bueno, yo les había comentado que la playa se va dividiendo por distintas secciones, según los hoteles principalmente, que es lo que crea esa división. Acá atrás, todas esas tumbonas que ven ahí atrás, no sé cómo les digan en su país, aquí a eso se le llama tumbonas. Todo eso está cercado con una tira roja, no sé, porque esa parte de ahí pertenece a las personas que están hospedadas en el Hotel Grand Mutu Almirante Beach. ¿Se llama así? No he ido, pero me sé el nombre. Y pues ahora vamos caminando hasta el ancla, que es como el final de la playa. Hay un cartel muy grande que dice Guarda la Vaca y hay unas vistas bastante bonitas. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Si yo no decía esa frase en este video, yo explotaba, a mí me iba a dar un ictus. Perdón por la inclusión forzada, pero era necesario. De toda la vida, desde que yo vengo aquí, existe esto. Esto es un estero y está al final de la playa, antes de llegar al ancla. Los esteros, según yo tengo entendido, están creados por la unión del mar y un río. Y yo me acuerdo que cuando yo era niña y no sabía lo que era eso, me bañaba ahí, porque se unía completamente el mar y esta cosa. Y una vez recuerdo que alguien me dijo, niña, no te bañes ahí, que eso es malo. Y yo, ay señora, pero sí es de lo más lindo, porque se ve bonito, porque se ve de otro color, pero no. Y aquí, justo detrás de mí, tengo el cartel de Guarda la Vaca. Este cartel, yo no recuerdo en qué momento lo hicieron, pero esto aquí antes no estaba. Pero es un cartel bien chulo. Y justo enfrente hay un restaurante donde venden comida. La última vez que vine fue hace muchos años, pero antes me gustaba. Ahora mismo no sé cómo estarán las ofertas. Desde este punto yo recuerdo que cuando yo venía a la playa con mis amiguitos, siempre era el pretexto de ¡ay, vamos a tirarnos! Niño, qué miedo. No, mira, y este perro, no deja pensar que esto, no. Esto está alto, esto está profundo. Hay que tener cuidado por aquí. Pero miren qué color más lindo tiene el agua. Es un verde precioso, es mi verde. De locos lo fría que está el agua. Mírenme cómo estoy en el solecito porque... En el bulevar y cerca de la playa hay varios baños públicos, pero desgraciadamente el día de hoy he tenido que ver a más de 3 personas orinando en espacios públicos, lo que me parece horrible, porque en la playa hay niños menores de edad. Y además hay personas, tú no tienes por qué andar orinando por ahí como si vivieras en el bosque. ¿Qué es eso? Tú vives en sociedad, mi amor. No hagan eso nunca, por favor, eso está horrible. En Guarda la Vaca, aparte de todo el polo turístico, de todos los hoteles, también viven personas y miren la cantidad de edificios que hay. Para allá atrás hay una especie de barrio con sus negocios, para acá atrás también hay paladares. Y es donde les recomiendo que se hospeden si deciden venir a Cuba, en este caso a Holguín, a Guarda la Vaca. Y para acceder a ellos pueden buscarlos en línea porque muchos de los propietarios de estos negocios llevan muchísimos años dedicándose a ello, tienen mucha experiencia y seguramente los van a poder encontrar en distintas páginas web dedicadas a la búsqueda de alojamientos. La peor parte de venir a la playa es
tener que irse. Lleno de agua salada. Cuando era niña no sabía cómo lidiar con la incomodidad de estar llena de arena, el calor y la piel ardiendo, porque yo era de las que una vez que llegaba no salía del agua. Quería broncearme como los yumas y al final era el problema y el mal humor. Pero el tiempo ha pasado, cada vez me cuido más la piel y sigo aprendiendo a lidiar con las cosas que me incomodan. La playa estaba súper fría, ya les dije, estaba muy buena. Para mi gusto estaba bien de personas, no habían tantas personas y la verdad sí nos las hemos pasado bien a pesar de la gente orinando por ahí y el mal servicio en los establecimientos gastronómicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, déjenme su like, déjenme su comentario, déjenme saber qué piensan sobre esta playa, si se les apeteció venir o si no vendrían ni de broma. Yo les estaré respondiendo por ahí abajo como siempre y hasta la próxima. Me fui.